Hola amigos, vamos a solucionar este impresionante ejercicio que tenemos por aquí. Debemos encontrar el área sombreada de la figura. Como dato sabemos pues que este cuadrado es del lado 4. Muy bien, lo que tenemos que hacer es encontrar el área del cuarto de círculo y a esta área del cuarto de círculo quitarle el área del semicírculo y también quitarle el área de este círculo pequeño de aquí. Sabemos que podemos encontrar el área del cuarto de círculo, también podemos encontrar el área del semicírculo, pero el del círculo no podemos porque no tenemos su radio. Vamos a encontrar el radio entonces de este círculo pequeño. Como siempre vamos a borrar el área sombreada y al final lo devolveremos. Más o menos se encuentra por aquí el centro del círculo pequeño, ¿no? Y más o menos estará por aquí el centro de este semicírculo. Muy bien, lo que vamos a hacer es trazar una línea verticalmente hasta este punto de tangencia entre el círculo y el lado de acá abajo del cuadrado. Fíjense, trazamos entonces esa línea y esto de aquí ustedes estarán de acuerdo que es el radio y también que cuando hay una línea tangencial, entonces aquí son 90 grados, ¿sí? Esto de aquí es el radio que lo vamos a llamar R minúscula. Perfecto. Ahora, también podemos trazar desde aquí hacia el lado derecho una línea paralela a esta línea de aquí, que por supuesto no va a pasar por el punto tangencial, pero pues vamos a tener como referencia esta línea de aquí, ¿sí? Trazamos una línea verticalmente con esta línea de aquí paralela, ¿no? Ahora, ponga mucha atención, que si esto de aquí es R y esto de aquí es paralelo a esto de aquí también tiene que ser R. ¿Sí? Ahora, desde aquí hasta acá abajo debe medir 2, porque todo esto mide 4. Vamos a borrar entonces este 4 y vamos a tener que desde aquí hasta aquí es la mitad, que es 2, y desde aquí hasta acá es 2 también. Entonces, si todo esto mide 2 y esta partecita mide R, esta parte de aquí, este pedazo de aquí tiene que ser 2 menos esta parte de aquí que mide R. Fenomenal. Ahora vamos a poder trazar también una línea desde este centro del círculo pequeño hasta este centro del semicírculo. Y ustedes estarán de acuerdo en que pasa justo por el punto tangencial entre estas dos figuras. Pues ustedes saben que cuando tenemos dos círculos y hay un punto tangencial entre los dos círculos, podemos unir pues los radios y van a pasar por el punto tangencial entre los dos círculos. Eso está sucediendo aquí, pero con un semicírculo, que podríamos completar el círculo, ¿no? Para que se puedan dar cuenta, pues que sí se puede unir y que va a pasar por el punto tangencial entre las dos figuras. Muy bien, entonces trazamos esa línea, voy a borrar esto de aquí porque vamos a pasar por ahí la línea, ¿sí? Entonces trazamos esa línea hasta el punto centro que más o menos se encuentra por aquí. Y aquí se nos van a formar 90 grados. Porque aquí también hay 90 grados, ¿no? Hay 90 grados, ya que esto de aquí también son 90 grados porque se trata de un cuadrado, ¿no? Aquí se nos forma un rectángulo y todos sus ángulos también serán 90 grados. Muy bien. Ahora, ¿cuánto será esta medida de esta hipotenusa de este triángulo que estoy aquí remarcando? Pues esta parte hasta aquí es R minúscula porque es el radio del círculo pequeño. Y esta parte de aquí es el radio del semicírculo que mide 2. Entonces, esto de aquí es 2. Fenomenal. Con estos datos nosotros podemos encontrar esta base del triángulo, ¿sí? De este triángulo que se me forma aquí, utilizando Pitágoras porque aquí son 90 grados. A esta base la vamos a llamar X. Utilizando Pitágoras entonces sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a un lado al cuadrado más el otro lado también al cuadrado. ¿Cuál es la hipotenusa de este triángulo? Pues es R más 2, ¿sí? Entonces lo colocamos por aquí, R más 2. Todo esto al cuadrado porque es hipotenusa al cuadrado. ¿Cuál es el lado del triángulo? Puede ser este lado, puede ser este lado de aquí. Vamos a decir este lado va a ser el lado A, X al cuadrado. Más el otro lado, que vendría a ser este de aquí, 2 menos R. Y esto también va a estar al cuadrado. Fenomenal. Muy bien, entonces podemos encontrar el valor de X, que es este valor de aquí. Vamos a resolver este binomio al cuadrado. Entonces tenemos el primer término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, 2 por R y por 2, y más el segundo término al cuadrado, 2 al cuadrado.
Esto va a ser igual a x al cuadrado y resolvemos también este binomio al cuadrado. Entonces tenemos más el primer término al cuadrado, sería 2 al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, que es r, y más el segundo término al cuadrado, que es r cuadrado. Fenomenal. Entonces fíjense que tenemos términos iguales en ambos lados de la igualdad. Tengo r cuadrado por aquí, lo elimino con este r cuadrado de acá, ¿sí? Tengo por aquí, vamos a ver, tengo 2 al cuadrado, que es 4. Tengo 2 al cuadrado en el lado derecho y tengo 2 al cuadrado en el lado izquierdo. También se elimina. ¿Qué nos quedó? Nos ha quedado 2 por 2, que me da 4, y por r, 4r. 4r. Esto va a ser igual a x al cuadrado. Por aquí tenemos menos 2 por 2 y por r es menos 4r. Muy bien. Pasamos esto al otro lado y me queda 4r más 4r. Y esta x me queda aquí como x al cuadrado. Muy bien. Por aquí me queda 8r. Y esto va a ser igual a x al cuadrado. Aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Y no vamos a aplicar las leyes de los valores absolutos poniendo más menos, porque solo necesitamos la parte positiva. Se simplifica el índice con el exponente y del lado derecho me queda x. Y del lado izquierdo me va a quedar la raíz cuadrada de 8r. Fenomenal, fantástico. Tenemos ya entonces esta partecita, que es la base, va a medir raíz cuadrada de 8r. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es trazar un radio de este círculo con el punto tangencial que se encuentra aquí. Entre el círculo pequeño, con el cuarto de círculo hay un punto tangencial que se encuentra aquí. Vamos a unir esos dos puntos. Entonces esto de aquí, señores y señoritas, pues es el radio, ¿no? Y si nosotros nos fijamos, pues este punto tangencial, que aquí van a ver 90 grados, ¿no? Este punto tangencial también es un punto tangencial con el cuarto de círculo. Así que podemos unir desde aquí, desde este vértice, hasta este punto tangencial, y va a ser el mismo punto tangencial con el círculo, ¿no? Entonces, pues, esta línea viene a ser la misma línea que va a cruzar por el punto centro del círculo pequeño, ¿sí? Vamos a hacerlo. Entonces, esa línea viene y sigue pasando por aquí hasta llegar hasta este vértice de acá. Perfecto. Y fíjense lo que sucede aquí, que se nos forma un triángulo rectángulo. Y tenemos la base, que no es este 4, vamos a borrarlo. La base vendría a ser esto de aquí, raíz cuadrada de 8r. Tenemos la altura, que es r. Y esta parte de aquí, que es la hipotenusa, también vamos a poder saberlo. ¿Saben por qué? Porque esta de aquí, que es la hipotenusa, debe ser el radio del cuarto de círculo, ¿sí? El radio del cuarto de círculo, que es 4, porque es pues esta parte de aquí, toda esta parte de aquí es 4, menos este pedacito de aquí, que es r. Fenomenal. Entonces podemos utilizar Pitágoras para encontrar r. Muy bien, vamos a hacerlo. Tenemos entonces que la hipotenusa al cuadrado, ¿cuál es la hipotenusa de esto de aquí? Es 4 menos r. 4 menos r. Esto al cuadrado va a ser igual al un lado del triángulo rectángulo al cuadrado, que vamos a decir que es este lado de aquí. 8r es la raíz, ¿no? La raíz cuadrada de 8r, esto al cuadrado, y más el otro lado, que vale r al cuadrado, el otro lado también al cuadrado, ¿no? Vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. El primer término al cuadrado sería 16, menos el doble producto del primero por el segundo, 2 por 4 por r, me da 8r, y más el segundo término al cuadrado, que sería r cuadrado. Muy bien. Por acá, por el lado derecho, simplificamos el exponente con el índice y me queda simplemente 8r más r cuadrado. Tenemos r cuadrado en ambos lados de la igualdad con el mismo signo, así que podemos eliminarlo. ¿Qué nos quedó? Nos ha quedado 16 menos 8r igual a 8r. Pasamos este 8r al otro lado. Nos queda del lado izquierdo 16 y del lado derecho nos va a quedar 8r más 8r. Muy bien, tenemos entonces que 16 es igual a 16r. Pasamos este 16 a dividir al otro lado y tenemos, señores y señoritas, que r vale 16 sobre 16.
Por lo tanto, pues R va a ser igual a 1. Fenomenal, tenemos ya el radio de nuestro círculo y ya con esto podemos encontrar ya el área sombreada. El área sombreada, señores y señoritas, el área sombreada va a ser igual, como habíamos dicho desde un principio, el área del cuarto de círculo, que lo vamos a simbolizar así, menos el área del semicírculo, que lo vamos a simbolizar así, y menos el área del círculo pequeño. Entonces tenemos que el área sombreada va a ser igual. ¿Cuál es el área del cuarto de círculo, de este cuarto de círculo de aquí? Pues es pi por radio al cuadrado, y como hablamos de un cuarto, pues sobre 4. Cuando hablamos de la mitad, como en esta parte de aquí, es pi por radio al cuadrado sobre 2. Y cuando hablamos de un círculo completo, es pi por radio al cuadrado. Fantástico, tenemos que el área sombreada es igual. ¿Cuál es el radio del cuarto de círculo? El radio es 4, porque es toda esta parte de aquí, ¿sí? Entonces me queda pi por el radio al cuadrado, que es 4 al cuadrado sobre este 4 de aquí. Muy bien, menos pi por el radio del semicírculo, de este semicírculo de aquí. El radio es esta partecita de aquí que mide 2. Entonces me queda 2 al cuadrado sobre 2. Muy bien, menos pi por el radio del círculo, el radio de este círculo que vale 1. 1 al cuadrado. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos, señores y señoritas, damos y damas, damas y damos? Tenemos 4 al cuadrado y 4 acá abajo, se simplifica un 4 con un 4 y me queda 4 pi. Tenemos por aquí 2 al cuadrado arriba y 2 al bajo. Pues se me queda aquí un 2, ¿no? Entonces menos 2 pi. Y por aquí tenemos menos pi. Muy bien. Tenemos que el área sombreada entonces es 4pi menos 3pi es pi. Fenomenal. Pi unidades cuadradas, porque pues no nos habían dicho si es que son metros o centímetros. Entonces lo dejamos como unidades cuadradas. Impresionante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.